Capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice de la siguiente manera: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hasta aquí el texto de la palabra de Dios. Usted sabe que el último capítulo de la Biblia, de aquí de Apocalipsis, es un capítulo muy rico, muy hermoso. Si bien está mostrando la perspectiva de los días futuros, que será nuestra esperanza en gloria con Cristo, sin embargo hay cosas espiritualmente que podemos rescatar y tomar para nuestro provecho hoy. En esta visión que Dios le estaba mostrando a Juan, le muestra el árbol de la vida. En la Biblia el árbol de la vida tipifica a Cristo. El árbol de la vida que estaba en medio de la ciudad, que salía un río de aguas cristalinas desde la presencia de Dios, que estaba dando o impartía ese río vida juntamente con el árbol. Que ese árbol tenía una característica, dice Apocalipsis, que producía 12 tipos de frutos, uno para cada mes, del cual va a ser el tema que hoy voy a tratar. Por cierto, los 6 primeros frutos y los 6 restantes que he tomado, lo voy a tratar esta tarde. Pero lo interesante de esta palabra, dice que estos frutos que producía el árbol de la vida, Cristo, eran frutos permanentes, pero también el árbol producía hojas hermosas y verdes, que eran sanidad para las naciones. Ahora, este fruto y estas hojas que producían sanidad para las naciones, también está direccionado al hecho que, si bien todo fruto es para la gloria de Dios, debemos tener presente que este fruto estos frutos estaban direccionados hacia un objetivo final, que era traer salud o sanidad a las naciones. Las naciones son gente. Tenemos que entender que el fruto de Cristo manifestado en los 12 meses del año provocan sanidad a las personas, sanidad a las naciones, es sanidad a la gente. En otras palabras, el remedio de la enfermedad y del dolor de la humanidad solamente lo tiene Cristo. Cristo, que es el árbol de la vida, da frutos que produce salud para toda la humanidad. Por eso que no podemos perder la perspectiva de lo que representa Cristo para nosotros. Si queremos el remedio para nuestras vidas, si queremos un buen remedio para la humanidad, para la gente que nos rodea, que viene a ver de nosotros, a buscar de nosotros, no podemos perder la perspectiva de Cristo, porque Él es fruto y medicina para las naciones. Quiero introducir esta palabra no solo con este texto, sino con un pasaje del libro de Juan, capítulo 12. Quiero que venga conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 24 del Evangelio según San Juan, dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Es interesante, hermanos, mencionar esto antes de comenzar a hablar de los frutos. Porque si bien la semilla tiene que caer sobre una buena tierra para que dé fruto, hay un proceso primario que nosotros vamos a tener que pasar si es que queremos llevar estos frutos para Dios. La palabra habla aquí de para que seamos fructíferos debemos morir primero. Debemos permitir que muera lo viejo. Debemos permitir que la naturaleza vieja que venimos arrastrando tiene que ser quebrantada y muerta para que nazca lo nuevo. Jesús enseñó a sus seguidores que el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Para producir un nuevo nacimiento o para que se produzca el renacimiento de una vida de Dios que produzca fruto, primero tenemos que morir. Lo nuestro tiene que morir primero. Todo aquello que está vivo en nosotros y que hemos arrastrado y hemos traído como naturaleza vieja a esta vida del conocimiento de Dios, tiene que morir y ser quebrantado. Y cuando la semilla muere, se produce el milagro que dentro de esa muerte se gesta la vida de Dios. Nace lo nuevo, nace la nueva simiente, nace la vida de Dios, nace lo que el Espíritu Santo está haciendo renacer en nosotros, que luego nosotros conoceremos como el fruto de una nueva vida. ¿Entendido, hermano, hasta aquí? Muy bien. Vamos a entrar directamente al primer fruto. Yo analizando y mirando todo el contexto de la palabra, de repente usted va a decir, mire, hay un montón de frutos más. Puede ser. Tal vez su árbol de vida le da 365 frutos, uno por día. O tal vez algunas cosas las pueda mirar de otra perspectiva. Pero permítame haber tomado esta licencia de haber escogido para mí 12 cosas muy importantes que tienen que ver como frutos básicos de nuestra vida cristiana, que permanentemente tenemos que llevar a cabo y fructificar en esta área, porque no se olvide que nuestros frutos, primero, son para gloria de Dios, segundo, son medicina para los que nos reciben. El primer fruto yo le he titulado una vida ordenada. La palabra de Dios nos enseña que cuando en el libro de Génesis el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre la faz de la tierra, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Cuando venimos al conocimiento de Dios, nuestra vida está totalmente desordenada. No hemos caminado por los principios de la palabra de Dios. El camino nuestro no ha sido el camino de Dios. No hemos guiado por los apetitos y la concupiscencia de la carne. Hemos vivido de acuerdo a lo que el sistema nos ha enseñado, la cultura del pueblo donde vivimos. De hecho, que cuando venimos al conocimiento de Dios y nos confrontamos con el reino de Dios, nos damos cuenta que es muy contraria la vida que el Señor enseña a lo que nosotros hemos vivido. Por eso nos encontró Dios en medio de una vida desordenada. Pero ¿qué pasa? Cuando venimos a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Él. El Señor viene a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Viene lo primero, la mente de Cristo se apodera en nosotros. Comienza a producir en nuestra vida un corazón limpio, una mente purificada, donde ya no traemos los pensamientos de una vieja vida, sino que traemos los pensamientos de Cristo que nos ayudan a limpiar y a purificar nuestra vida y a partir de ahí a ordenar nuestra vida.
La tierra estaba desordenada y vacía, dijimos, así como estaba nuestra vida. Pero Dios vino a traer orden. Dice la palabra del Señor cuando el Señor enseña ya en el Nuevo Testamento que cuando el Señor viene a nuestra vida, limpia la casa. Y de ahí cuenta el testimonio que cuando un demonio sale y la casa no es llenada de la presencia de Dios, va en busca de otros espíritus peores y viene otra vez a la casa cuando la encuentra vacía. Cuando el Señor viene, nos limpia la casa, limpia nuestra mente, nuestro corazón, nos ordena y produce una limpieza total de todo espíritu que ha traído desorden a nuestras vidas. Por eso se produce lo que dice la palabra en 2 Corintios 5, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por eso dice Romanos capítulo 12 que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, tenemos que cambiar el chip de nuestra computadora. Ahora no tenemos que pensar más como pensábamos antes y como el mundo piensa. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos sus pensamientos que llenan nuestra mente y no solamente nos limpian y nos purifican nuestra mente, sino que traen un orden a nuestra vida y producen un nuevo estilo y manera de vivir. La versión Dios habla hoy del capítulo 12 de Romanos, muchas veces lo hemos mencionado, traduce este versículo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está traducido de esta manera: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No podemos manifestar una vida ordenada, no podemos vivir un cambio de vida si nuestra mente no está ocupada por Cristo y si el Espíritu de Dios no está llenando nuestro ser. Por tal motivo, el primer fruto que se manifiesta en nuestra vida a partir de la presencia de Cristo es cuando Él viene. Él ordena todo lo que estaba desordenado. Yo creo, mis amados hermanos, que deteniéndome un minuto en este punto, creo que tenemos que pararnos nosotros frente a Dios y su palabra y comenzar a hacer verdaderos análisis en nuestras vidas. ¿Cómo hemos vivido nosotros sin Cristo? ¿Cómo se ha manifestado nuestra vida desordenada? Y usted podrá hablarlo en lo personal, en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar. Pero tiene que saber que ahora que está en Cristo, el Señor vino por el Espíritu Santo y con una mente nueva, renovada en Cristo, a traer orden, a cambiar el desorden por una vida ordenada. Una vida ordenada según el concepto de Dios. Una vida ordenada de acuerdo a los parámetros de Dios. No al parámetro de la religiosidad, sino de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Por eso vamos a tener que aprender a orar y decirle: Señor, enséñame a vivir una vida ordenada. Enséñame a mostrar para que el mundo coma de este fruto, que se puede vivir una vida ordenada, una vida cambiada, mostrar que en Cristo todo se puede y todo se transforma. Amén, hermanos. Primer fruto para la gloria de Dios. Vamos a mirar el segundo fruto. Usted sabe y entenderá que por razón de tiempo yo voy a ir bastante rápido, pero luego en cada mes vamos a ir tocando en los racimos muchos de estos temas para dedicarlo y meditarlo. Fruto 2. Yo he puesto como título al fruto 2, Dios en primer lugar. Cuando primero Dios te ordena tu vida, lo que cambia en tu ser interior, que Dios ocupa el primer lugar. Un viejo predicador que creo que está con el Señor, no sé si vivirá todavía, el gran predicador Juan Carlos Ortiz, él tenía un dicho que decía:
que cuando el Señor está sentado en el trono, nosotros estamos en sus pies. Pero cuando mi yo está sentado en el trono, Jesús está a los pies. ¿Qué lugar está ocupando el Señor en nuestra vida? ¿Sabe que a veces en las declamaciones o en las proclamaciones siempre decimos que el Señor es lo más grande, es lo mejor y está en el primer lugar? Pero en la práctica no es así. Una vez escuché una historia muy simpática, que un muchacho le escribió una carta a su novia y le manifestaba el amor que tenía, que por estar con ella estaba dispuesta a cruzar los ríos, los mares, atravesar las tormentas más difíciles y cruzar todo tipo de adversidad por el amor que le tenía, con tal de estar con ella. Pero al final le puso una postdata: el tiempo está medio complicado. Si llega a llover o hay tormenta, no me esperes mañana, que no voy a poder ir. Y a veces somos así con el Señor. Hablamos muy lindo con Él, pero en la práctica Él no ocupa el primer lugar. La prioridad de nuestra vida la constituye el Señor después que Él ha entrado en nosotros. No son mis necesidades o mi bienestar. La primera cosa que debe surgir en mi vida es satisfacer el corazón de Dios. Porque aquí tenemos nosotros un dilema que deberíamos observar y mirar y cambiar en el análisis de nuestra vida. Todo lo que tenemos en relación con Dios siempre apunta a nosotros. Me acerco a Dios porque estoy triste, me acerco a Dios porque estoy enfermo, me acerco a Dios porque estoy oprimido, me acerco a Dios porque estoy enfermo, me acerco a Dios porque tengo problemas. Y usted escucha los testimonios y todo orilla alrededor de mi necesidad. Yo soy el centro. Mis problemas, mis necesidades son el centro. Pero sin embargo, cuando Dios ocupa el primer lugar, primero es Dios. ¿Qué necesidades de Dios tienen que ser satisfechas? Juan capítulo 4 le habla el Señor a la mujer samaritana y le dice: Dios es espíritu y los que le adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios está buscando que le adoren. Dios no está buscando gente que cante bonito y que haga buenas alabanzas. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no por apariencia. Hay un texto que podemos basarlo en esta escritura, en el libro de Filipenses, muy bonito, que realmente sostiene esta prioridad del Señor en nuestra vida. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿cómo? Como pérdida por amor a Cristo o de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Sabe cuántas cosas tenía Pablo? Usted no se imagina. Dice: todo lo que yo tengo, todo lo que adquirió, todas las posesiones intelectuales, materiales, religiosas, la he estimado por basura y como pérdida por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás no tiene valor. Usted dirá: pastor, tiene razón. Yo cuántas cosas he dejado por Cristo, pero cuántas cosas hoy no podemos dejar por el Señor. Piénselo. Nada llega a ser más importante en mi vida sino que conocerle a Él, agradarle,
gustar de su comunión, adorarle y servirle. Por eso dice la Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Escúcheme, todas las demás cosas vendrán por añadidura, no las que a mí me gustan, no las que a mí me interesan. Todas las cosas vendrán por añadidura, las que a Él le gustan, cuando yo lo he tomado a Él como prioridad en mi vida. Si yo no lo he tomado a Él como prioridad, todavía tendré intereses mezquinos, todavía seguiré buscando cosas que a mí me plazcan, todavía seguiré pidiendo a Dios cosas que a mí me hacen beneficiosa, pero no me he preocupado si al Señor le place, si al Señor le gusta, si el Señor está feliz con eso. Si lo busco a Él, si primero está Él, todas las demás cosas el Señor me las va a dar. Pero no me va a dar un plato de sopa si a mí no me gusta. Él siempre me va a dar lo que me gusta y va a ser mucho mejor de lo que yo estoy pidiendo, porque la Biblia dice que el Señor me da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero cuando buscamos a Él, su reino y su voluntad, Él va a añadir a mi vida las cosas importantes, pero que a Él le parecen bien y no a mí. El parámetro para medir cuánto ocupa el Señor lugar importante en mi vida es medir nuestras decisiones. Si cambia Dios y su obra, tal vez por un paseo, o por amigos, o por algún bienestar personal. Cuando eso se constituye más importante, o tal vez algunas necesidades que yo tengo y me ocupo de ellas, no estoy poniendo en primer lugar a Dios. Nunca voy a manifestar un buen fruto si el Señor no está ocupando el primer lugar en mi vida. Poner a Dios en primer lugar es un fruto que a Dios le agrada. Y no solamente que a Dios le agrada, esa vida produce sanidad a la gente. Porque podemos demostrar, y Dios puede demostrar a través nuestro, que hay otro orden de vida, hay otros valores, hay otras prioridades en la vida que son más importantes que las que el mundo hace. Que no solo nos hacen feliz a nosotros, sino que lo hacen feliz a Dios. El mundo tiene una cultura, ¿sabe? Llega fin de año y el mundo comienza a pensar en la fiesta, y la gente también. Y los creyentes también piensan en el arbolito, en el regalito, a ver cómo se van a juntar las familias. ¿Está mal eso? No, no está mal. Hacemos la reunión de fin de año y parece que es un pecado que nosotros nos juntamos a orar, y hay otros parece que estamos rompiendo la familia. No, estamos queriendo traer la familia para que comience Dios primero. Llega fin de año y le agarra la locura. Usted escucha radio, televisión, ¿cómo planean? ¿Dónde voy? A Mar del Plata, Carlos Paz, hago vacaciones gasoleras, me voy acá, me voy allá. Porque la desesperación lo lleva a creer que ese tiempo merecido de descanso y de bienestar va a traer a su vida una renovación. No, vienen cansados, con la tarjeta de crédito gastada, sin un peso, y tienen que empezar de nuevo. Y se da cuenta que la rutina de su vida, que ese estilo de vida que han adoptado, no producen ninguna felicidad, ni a ellos ni a Dios. Tienes que permitir, mi amado hermano, que este fruto se manifieste en tu vida, pero este fruto que va a bendecir y sanar a la gente, ese fruto tiene que mostrarse en ti primeramente, y se va a mostrar en ti. ¿Sabe cuándo? Cuando muestre que Dios está ocupando el primer lugar. Amén, hermanos. Tercer fruto. ¿Cuál es el tercer fruto que yo he escogido? El tercer fruto que he escogido, que tiene que ver con un proceso cuando Dios comienza a tomar lugar en nuestra vida, es mostrar
a Cristo en nosotros. Este es el plan supremo de Dios. Mostrar a Cristo en nosotros. El deseo del corazón de Dios, mis amados hermanos, es hacer una réplica del modelo perfecto que es Cristo. Mire lo que dice el libro de Efesios, por favor, venga conmigo al capítulo 4, versículo 13, Efesios 4:13. Vamos a leer, por ejemplo, desde el 11 para entender mejor. Dice: el mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. El prototipo que Dios tiene como modelo para implantar en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, es la figura de su Hijo Jesús. El deseo del corazón de Dios es hacer una réplica de su Hijo Jesús en cada uno de los cristianos, en cada uno de los hijos de Dios, para llenar de Cristo al mundo. ¿Cómo lo llena Cristo del mundo? A través de pequeños Cristos que somos nosotros, que llevamos la imagen, la personalidad, el carácter, el amor y la presencia de Cristo. Y cuando más nos parecemos a Él, estamos llenando de Cristo al mundo, como respuesta de Dios. Ahora, así como Dios mostró a Cristo al mundo como su perfecta voluntad, Él quiere hacer con nosotros esos pequeños Cristos llenando de Cristo a través nuestro, manifestando todo lo que es el Señor a través nuestro. Si no, solamente hablaríamos de Él como historia, como cultura del pasado. Contaríamos predicaciones, pero lo más efectivo es cuando podemos mostrar a Cristo a través nuestro. ¿A dónde lo va a encontrar a Cristo la gente? Si no fuera por una experiencia sobrenatural que Dios se le manifieste y lo revele, lo más cercano que va a poder encontrar a Cristo la gente es en ti y en mí. Usted sabe que en Asia, al principio, cuando salieron los discípulos esparcidos por la persecución de Jerusalén, algunos llegaron a Antioquía, otros llegaron a otros lugares, pero salieron ellos desde Jerusalén con un calificativo a los creyentes hijos de Dios, seguidores de la doctrina de Cristo, los llamaban discípulos, porque Jesús les llamaba a sus seguidores discípulos. Cuando llegaron a ciertas ciudades, entre ellas Antioquía, la gente que no conocía nada del cristianismo, cuando lo vieron a los discípulos, dice la Biblia, que los llamaron por primera vez cristianos. Los discípulos no se pusieron el mote de cristiano, no dijeron aquí vienen los cristianos, ellos eran discípulos de su maestro que le había enseñado, discípulos por la revelación de la palabra y del conocimiento de la Escritura. Pero cuando la gente comenzaron a ver la palabra, la conducta, el poder, el amor, la gracia, la unción que fluía de ellos, dijeron, estos son como nos hablaban de Cristo. Estos son pequeños Cristo. Por eso le quedó el título de cristiano. Hoy, me da pena decirlo, para decir que somos cristianos lo decimos nosotros. ¡Hey! Yo soy cristiano. No ven mucho en mí, pero se dan cuenta que soy cristiano porque llevo una cruz de madera grande o porque tengo algunos ítems en la manera de hablar y decir que la gente se puede dar cuenta que soy cristiano. Pero a veces
lo que el Señor está esperando y demandando, que el fruto de mi vida sea un fruto que se manifieste de tal modo que nosotros podamos, sin hablar, mostrar que dentro nuestro no vive la naturaleza vieja, contaminada y pecaminosa, sino que vive Cristo dentro de mí. Y ese Cristo dentro mío se está manifestando al mundo con su gran amor y con su gran poder. Amén, hermanos. ¿Están cansados? Vamos por el cuarto. Cuarto fruto. Me surgió al mencionar el cuarto fruto, un fruto muy conocido que figura en el libro de Gálatas, que está muy bien especificado en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que está denominado acá en el título como el fruto del Espíritu, que es contrario a las obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. ¿Sabe que hay una particularidad en este pasaje? La Biblia no dice que son los frutos del Espíritu. La Biblia dice que es el singular, el fruto del Espíritu. Algunas personas dicen, bueno, yo tengo amor, tengo el fruto del Espíritu. No. Y yo tengo un poco de paciencia o tengo fe, tengo fruto del Espíritu. No. El fruto del Espíritu es la suma del amor, más el gozo, más la paz, más la paciencia, más la benignidad, más la fe, más la mansedumbre, más la templanza. No podemos dar una parte de fruto. Si yo tengo un árbol de naranja, no me puede dar cáscara sola, o no me puede dar semilla sola. No, el fruto es completo. Cuando el Espíritu se manifiesta en nuestra vida como un fruto de parte de Dios, no puede ser parte que se manifieste en amor o en fe o en templanza y me faltan las demás cosas. Hay algo que está funcionando mal en nuestra vida, es que no se está manifestando totalmente el fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir por qué. Cuando yo, por ejemplo, puedo llegar a generar conductas de amor, que es una obediencia a la palabra de Dios, ser amoroso, ser afectivo, yo creo que ese gesto que yo tengo es fruto del Espíritu. Y no es fruto del Espíritu. Es una disciplina que he adquirido, del cual yo puedo manifestar una clase de amor, que con esa clase de amor yo puedo bendecir a algún otro. Sabe que en el mundo se habla mucho de amor y se confunde el amor con la pasión carnal. Hay amores y amores en el mundo, pero ninguno de ellos se compara con el gran amor de Dios que entregó a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros. Cuando yo produzco amor y al mismo tiempo produzco fe y al mismo tiempo produzco templanza y al mismo tiempo yo puedo fructificar todas estas manifestaciones de Gálatas 22, es cuando yo he sido lleno del Espíritu Santo. Si yo no soy lleno del Espíritu, yo tomaré alguna de esas facetas del Espíritu y puedo disciplinar mi vida al punto de manifestar algo de paciencia, algo de templanza, algún tipo de amor. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu, no necesito hacer ningún esfuerzo. Yo no he visto ningún árbol que esté enfermo de hernia, que hizo tanta fuerza para dar fruto,
que están los árboles herniados. No, el fruto es una producción natural de la vida de Dios que corre por la savia. Es la vida del árbol que corre por dentro de las ramas y produce naturalmente su fruto. Cuando la vida del Espíritu en su plenitud corre por nosotros, todo lo que produzcamos va a ser el fruto del Espíritu. Si yo tengo mitad carne y mitad espíritu, hay algo que no está bien. Si yo más lo que manifiesto son obras de la carne y por otro lado tengo algunas manifestaciones espirituales que me hacen confundir, que creo que es un buen fruto, hay algo que estoy confundido, querido. La seguridad para no errarle es pedirle a Dios y pedirle a Dios en esta mañana que el Señor nos llene con su Santo Espíritu. Que cuando Él nos llena con su Espíritu, sin ningún curso especial, sin ningún tipo de seminario, sin ningún esfuerzo emocional o carnal, vamos a dar este fruto del Espíritu para la gloria de Dios. Fruto 5. El fruto 5, he tomado la porción del texto del capítulo 1 de Génesis. Quiero que venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que la primera cosa que hizo con ellos fue bendecirlos. Versículo 28. Dice, y los bendijo Dios. Y tras la bendición le dio la orden imperativa al Señor. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Ya Dios le había preparado en el jardín del Edén todas las aves, los animales, los ríos, el fruto de la tierra para que ellos vivieran. Pero había una tarea que ellos debían hacer, que era crecer, multiplicarse y no solamente multiplicarse, sino la visión era llenar toda la tierra. ¿Sabe que esta expresión a mí me cautivó como parte del fruto de la bendición de Dios en nuestra vida? Para definir un sencillo análisis. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, no lo crió para que se queden solos. El plan de Dios era producir un fruto abundante de su misma especie. La cuestión era que ellas tengan hijos, que tengan descendencia. Y de este modo el Señor también lo planificó en el reino natural, animal, para que se criaran y multiplicaran en la misma especie, tanto los animales como los vegetales. Hay un pasaje de las Escrituras, capítulo 15 de San Juan, que no lo voy a leer por razón de tiempo, pero ahí está basada la palabra, que cuando usted lee todo el pasaje de Juan y dice que el Señor nos puso para que llevemos fruto, para que nuestro fruto permanezca, viene y nos limpia para que llevemos más fruto, está haciendo una referencia específica a que podamos producir el fruto de la misma especie. Recién hablamos del fruto que es espiritual, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto de la cual el Señor nos está llamando a producir de la misma especie de acuerdo a Génesis 1 en el sentido espiritual? El fruto básicamente de nuestra vida cristiana es producir otros cristianos. Es producir como en lo natural que yo tenga hijos. Que nosotros tengamos hijos espirituales. ¿Y de qué modo nosotros podemos
obtenerlo esto. Es a través que cuando estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu, no podemos hacer de nosotros una religión hueca, vacía y mezquina, como los matrimonios que no quieren tener hijos, que no quieren multiplicarse, que no quieren tener descendencia, que todo lo que reciben en la vida, en egoísmo puro, lo quieren disfrutar ellos solos. Yo vine a Cristo, me convertí, me salvé, ahora quiero que Dios me sane, me bendiga, todo lo que Dios derrama a cada reunión, todo lo que Dios da, lo quiero para mí, lo quiero para mí. Dios está esperando un fruto que se manifieste en nosotros y que se multiplique en la manera que yo pueda producir en la misma especie lo que se produjo conmigo. Cuando yo predico la palabra, cuando yo testifico de Cristo, estoy soltando semillas espirituales que van a traer a la gente a la salvación. Y yo también puedo tener hijos espirituales. Usted también puede tener hijas espirituales. Tiene un terreno alrededor suyo, su familia, sus compañeros de trabajo, el barrio donde vive. Todos son potenciales personas que pueden ser ganadas y conquistadas a través de mi testimonio, a través de mi palabra y de mi predicación, y que ellos ahora se constituyan fruto para Dios y que sean verdaderos hijos de Dios y cristianos como lo llegué a ser yo. Porque cuando Dios me bendijo a mí, me dijo: crece como estoy creciendo, multiplícate como nos estamos multiplicando, pero la visión está amplia, que no te pares de multiplicar. Quiero que la tierra sea llena de hombres y mujeres producidos a través de tus lomos. Mi amado hermano, que mi visión no se apague, porque si el río, el árbol de vida es tan fructífero y es de tanta bendición para las naciones de la tierra, yo no me puedo quedar con el egoísmo de creer que yo solo puedo ser salvo, que el Señor me bendijo a mí, conquistó mi corazón, bendijo mi casa, mi familia, y que a los demás lo parta un rayo. Mi visión es ver de qué manera, hasta que Cristo venga, el Señor pueda ayudarme a mí a ganar y a conquistar a otro. Ayer en la mañana estaba acompañando a mi esposa a un lugar que había ido a comprar algo. Y había una mujer que a mí siempre me llamaba la atención. Cada vez que yo iba a ese negocio, estaba parada en la esquina. Parada es un decir. Es una ancianita toda enferma y toda tullida que espera que venga alguien. Y cuando alguien llega, la toman de la mano y ella camina con pasos de 5 centímetros. Demora un montón hasta bajar la vereda y poder subirse un taxi. Siempre la vida es de esa perspectiva. Ayer llegué a la mañana y me llamó la atención que estaba sentada en el umbral de una ventana y con una cantidad de tratados, y a la gente que venía la paraba, le hablaba y le daba un tratado, hablaba y le daba un tratado. Y yo dije, primero pensé, esta debe ser testigo de Jehová, pero venía un testigo de Jehová bien vestidito y ni la miró, pasó de largo. Digo, entonces esta otra. No, resultó ser que era una testigo, porque la mandé a Tania, digo, Tania, anda a pedirle uno de los volantes. Y la mujer, enfermita, ancianita como estaba, le dijo estas palabras a mi señora: señora, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y se vio cómo está el mundo, todo el mundo se afana por las cosas materiales de la vida y no tiene tiempo para Dios. Y le regaló un tratado. ¿Sabes? Cuando vino y yo me quedé mirándola, y yo dije, ¿cómo hay gente que no tienen la revelación de la verdad? Son muy buena gente, muy trabajadora, pero no tienen la revelación de la verdad. Una ancianita, muy enferma y tullida, muy temprano en la mañana, sentada en el umbral de una ventana,
repartiendo con un bolso, sacaba tratado, repartía y repartía, haciendo difundir lo que ella había conocido. Le aseguro que me agarró una envidia santa, que la primera cosa que me pregunté, ¿y yo qué estoy haciendo? Yo que estoy fuerte, que puedo caminar, que me puedo mover, ¿solo pienso en mi bienestar? ¿Solo pienso a ver cómo me voy a sentir cómodo, cómo voy a descansar, cuándo voy a viajar, cuándo me voy a hacer esto, lo otro? ¿Cuándo voy a pensar en dar frutos de tal modo que pueda, a partir de lo que yo he recibido, poder ganar el corazón de otro? Que Dios nos ayude. Sexto fruto, para por lo menos parar en esta mañana. He considerado meditar con usted en este sexto fruto el propósito por la cual el Señor imparte en nosotros los dones y los ministerios que nos está dando. ¿Sabe que leímos hace un momento en Efesios 4? Y sería bueno que volvamos de nuevo a mirar Efesios 4. Usted va a darse cuenta, a la luz de las Escrituras, el propósito que tiene el hecho de que el Señor nos está dando a nosotros los dones y los ministerios. Quiero que leamos por favor del versículo 11 otra vez al 12, que Él constituyó, leímos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo? Va a perdonarme, pero voy a matar a alguna vaca sagrada en esta mañana. Número uno, cuando Dios da un don y un ministerio, no es tuyo. ¿De quién es? Porque dice que el Señor dio. Si lo dio Él, es de Él. No es para que usted diga, ese es mi ministerio, ese es mi llamado, ese es mi don. Perdóname, no es tuyo, es de Él. ¿Sabe qué significa? No te lo vas a llevar a la tumba, ni te lo vas a llevar al cielo. Porque si Dios te dio un don de milagro, en el cielo no lo necesitas. Lo vas a tener que devolver acá en la tierra. Si necesitas un don para operar, en el cielo no te va a hacer falta. Así que lo que no es tuyo tenés que devolverlo. Segundo, si Dios te ha dado un don o un ministerio, no es para que te pavones, ni para que pongas título, ni para que digas el evangelista o el pastor o el maestro. No. Todos los dones y los ministerios que Dios te ha dado y que te ha impartido a ti tienen un solo propósito: perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. En otras palabras, no solo que el don y el ministerio no es tuyo, Dios te lo dio como un fruto, pero para que ese fruto sea aplicado en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar a los santos. Si tu don, tu talento y tu ministerio no va en función de equipar y edificar a los creyentes, no se vuelca tu fruto para que coman de ti, para que saboreen tu fruto y sea de bendición al cuerpo de Cristo, para que madure y crezca hasta el conocimiento del Señor, tu don, por más bueno que sea, no sirve para nada. No tiene ningún valor. Solamente ha servido para etiquetarte y para que te vanaglories. Pero tu don y tu ministerio que Dios te lo ha dado en manifestación del fruto de su amor, para que sea aplicado en la bendición de las almas y de los hermanos que la necesitan. Todas nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, el salvar vidas, el sanarlos, el edificarlo, el capacitarlo, el instruirlo,
sirven para hacer crecer a toda persona al nivel del cuerpo de Cristo. Este es el propósito especial y específico del fruto que Dios nos da en cuanto a los dones y a los ministerios que el Señor nos ha entregado. No hagas morir, no cajones lo que Dios te ha dado, porque Dios no solo está esperando en ti, ni tampoco está preocupado en ti. Él te ha dado las herramientas, te ha dado las armas para que sean aplicadas en una multitud de personas que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No es justo que si Dios me ha dado a mí algo, yo me lo guarde, yo lo tenga para mi vanagloria o para mi propio orgullo personal y no lo pueda usar para bendecir a los demás. Una vez un hermano que está con el Señor, el pastor Galindo de México, estábamos hablando sobre los ministerios y él me estaba mirando, me había conocido hace un par de años y me dice: hermano Carlini, sabe que estaba pensando mucho en usted cuando lo escuchaba y sabe que yo pensaba y lo definía, que a usted Dios le dio el don de predicar, el don de explicar las cosas de tal manera como a veces a otros no se los da. Me quedó grabado eso que me había dado el Señor, el don de predicación o el don de predicar. Un día yo estaba con problemas bastante grandes, muy desanimado y desalentado, y venía delante de mí una responsabilidad muy grande que tenía que predicar. Rápidamente vino sobre mí la excusa para decir: no, yo no puedo predicar, yo no puedo pararme, yo tengo que ser honesto y decir: yo no estoy en condiciones de predicar. Y vino el Espíritu Santo con una palabra a mi corazón de las Escrituras que dicen que nosotros, los llamados, tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y dije: Señor, he predicado muchas veces en buen tiempo y me he negado muchas veces a predicar fuera de tiempo. Pero si tú me diste a mí el don para predicar, no importa el tiempo que esté pasando, sea bueno, sea malo, y ahí he salido en obediencia. Cuando he pisado la plataforma, me olvidé de mis problemas, me olvidé de mis mal días, me olvidé de mis adversidades y me di cuenta que el fruto que Dios me había dado a mí como un don era para ser usado en la vida de aquellos que lo necesitaban, que Dios estaba esperando, que las personas estaban esperando, y yo debía ser fiel a ese fruto que el Señor me había dado. Por tal motivo, si tú estás viendo la manifestación de un fruto en tu vida, que Dios te ha dado talentos hermosos, dones hermosos para el servicio, que te ha dado capacidades para poner en las manos de Dios, no juegue con esas cosas al gallito ciego o al distraído. Decirle: Señor, aquí estoy para servirte. Y no se olvide de esto que dijimos al principio en la introducción. Nuestros frutos no son solamente para la gloria de Dios. Nuestros frutos son medicina para las naciones. En otras palabras, el mundo que está enfermo, cuando coma del fruto de Cristo, del árbol de la vida que está en mí, cuando el mundo coma, va a encontrar verdadera salud, verdadera medicina, verdadera sanidad para su vida. No está en el mundo ni en el sistema, no están en las cosas que la gente enseña como resultado que traerán cambios notables a su vida. El verdadero fruto y resultado es comer de Cristo,
comer del fruto del árbol de la vida, es comer de él. ¿Y dónde va a encontrar ese fruto del árbol de la vida? Sino en mí, que está Cristo viviendo en su plenitud. Y cuando yo le dé de comer a la gente del fruto de Dios, la gente será sanada, la gente será restaurada, la gente será transformada, la gente será cambiada. Mi hermano amado, para terminar, quiero decirte esto. Este fruto no solo lo tienen los predicadores y este fruto sale de la plataforma. Este fruto está en usted, por más que esté escondido, por más que esté apartado en cualquier barrio de la ciudad, por más que esté encarcelado, si está preso o en un hospital enfermo, donde esté usted, el árbol de la vida, Cristo, va a producir frutos en tu vida tan grande y tan poderoso que muchos se acercarán al lado tuyo y comerán de tu fruto, serán sanados y serán saciados. Aleluya.